Bienvenidos a la segunda entrega de Mi Ley y Una Noches. Antes de empezar quiero hacer un anuncio muy importante. El capítulo 3 de Mi Ley y Una Noches va a ser el jueves 13 de febrero a las 19 horas y va a ser en vivo. Así que preparen sus preguntas porque voy a reducir la cantidad de preguntas en la entrevista al mínimo, cosa de que Javier pueda responder las preguntas de la gente. Nuevamente, jueves 13 de febrero, 19 horas. Y sin más demora, vamos a empezar ¡ya! Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta segunda entrevista. Muchísimas gracias, de verdad. Tengo preguntas de la primera porque, ¿qué pasó? Mucha gente preguntó en los comentarios y otra también, una realidad es que a mí no me da a veces para pensar en alguna pregunta en el momento. Así que, ¿qué te parece si empezamos con preguntas en base al capítulo 1? Bueno, no hay problema, dale. Me parece bárbaro. Esta es una pregunta que creo que su respuesta es sencilla, pero más allá de eso me interesa ver la perspectiva que tenés vos sobre el tema. ¿Qué sucede con aquellos que la tecnología deja atrás? O sea, hoy estábamos hablando de cómo la tecnología va avanzando, genera nuevos trabajos, hablamos de la singularidad. ¿Qué pasa con aquellos que tienen muchos años y son reemplazados por la tecnología? Es un problema de rigideces del mercado laboral. O sea, lo primero que tiene que entender la gente es que el desempleo es una consecuencia de rigideces en el mercado laboral. O sea, si esas rigideces no existieran, digamos, el desempleo tampoco existiría más allá de lo que es friccional. Eso, digamos, es muy claro. La evidencia empírica en los estudios de cross-section muestra justamente que aquellos países que menos regulaciones tienen, digo, claramente son aquellos que tienen menos desempleo. Por lo tanto, el problema radica en que la gente, digamos, en general, digamos, no suele creer en la solución de mercado. Entonces, y cuando vos tratás de corregir esos resultados de mercado o evitarlos, bueno, lo que te termina pasando es que el resultado es opuesto al buscado, porque lo que vos haces es afectar al mecanismo de coordinación del sistema de precios y los ajustes terminan funcionando en sentido opuesto. Es decir, las regulaciones que buscan proteger el empleo lo que hacen es aumentar el desempleo. Si las propias personas que están involucradas en el propio proceso no pudieran darle solución, ¿cómo va a darle solución alguien desde la poltrona? Primero porque no tiene la información como para hacerlo, y segundo, digo, lo que lo va a hacer por un mecanismo que va a implicar el uso de la fuerza, con lo cual, digamos, eso entonces a la postre alguien lo va a terminar pagando. Por lo tanto, es de vuelta ir sobre las bases de cómo funciona la economía de mercado, y el no entendimiento de eso es lo que nos genera el daño, ¿no? Sí, o sea, la generación de riqueza en un sistema donde hay libertad y creación de nuevos trabajos, porque se acepta la tecnología sin prejuicios, por ejemplo, es tanta que la misma oferta de trabajos empieza a aumentar tanto que termina contratando a las personas que fue reemplazando también. A ver, suponete lo siguiente: ¿para qué hace una empresa una mejora tecnológica? Se traduce en ahorro de trabajo y aumentar la producción. Y, digamos, vos lo hacés justamente para ganar más plata. Claro. O sea, ese dinero que vos ganás, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Una posibilidad es reinvertirlo. Sí, con lo cual, digamos, entonces si la empresa está reinvirtiendo, no echa gente, lo reprocesa dentro de la empresa y crece esa empresa y le asigna nuevas tareas, y obviamente en esa reasignación de tareas evidentemente se traduce en mayores salarios. La otra es que vos me decís, bueno, en realidad, digo, esta persona, esa plata que está ganando, no la reinvierte, la ahorra. Entonces, si la ahorra, digamos, eso va a financiar la inversión en otras partes de la economía, con lo cual se van a crear puestos de trabajo en otras partes de la economía. O la otra alternativa es, bueno, mira, lo que puede hacer es consumirla, así que si la consume, digo, va a generar puestos de trabajo en otro lado, o sea, en donde está consumiendo. Es más, si vos decís, bueno, es un absoluto hijo de puta y, digamos, la plata la hunde abajo de la tierra, bueno, también, digamos, eso lo que va a hacer es que los saldos reales en la economía sean menores y por ende, digamos, el nivel de precios relativamente va a ser más bajo. Por lo tanto, digamos, todo lo que sea creaciones tecnológicas que mejora la calidad de los bienes y que te permite, digamos, un mejor bien a un mejor precio, digamos, claramente es un benefactor social, y en la propia dinámica, con los recursos que se liberan, digamos, vos vas a crear nuevas demandas de trabajo. De hecho, fíjate que cuando esto, digamos, está dicho en muchos foros internacionales, dice, bueno, mira, vos tomás lo que era los 10 trabajos más buscados hoy.
lo que vas a ver es que hace 10 años probablemente el 70% de esos trabajos no existían. No, sí, de los 5 más buscados, por ejemplo, 2 tienen que ver con la inteligencia artificial y el machine learning, o sea que sí, claramente sí. Pero fíjate esto, entonces, ¿por qué, digamos, o sea, me voy a estar preocupando, digamos, en el sentido bien de mis zonas erróneas, ¿no? Digo, ¿por qué me voy a estar preocupando por ese problema si en realidad, digamos, de los 10 trabajos nuevos más buscados, 7 no existían? Por lo tanto, digamos, o sea, tanto el que se queda fuera hoy de eso está bajo la misma situación que el resto. Si en el fondo, digamos, no existen todavía esas formaciones que resuelven ese problema. Entonces, digamos, de hecho, el que está, digamos, saliendo del mercado probablemente tenga más herramientas fruto de su experiencia para adaptarse a lo que viene. Entonces, me parece que siempre, digamos, estas posiciones lo que hacen es subestimar al ser humano y obviamente sobredimensionar la capacidad del policymaker, que no es tal. Tampoco te quiero romper mucho las bolas con estas preguntas porque son dudas que quedaron del video anterior. En sí, las preguntas puntuales del segundo capítulo están más orientadas a, esta vez, algo un poco menos técnico, más a la filosofía del zurdo. Otra pregunta que me hicieron, que me pareció divertida, es ¿dónde estudiar economía en Argentina como para no terminar muy keynesiano? Y en ese sentido, lo mejor que tenés es el SEMA, ¿no? Digamos que es el que menos contaminado está por el keynesianismo. Después tenés una cosa como más equilibrada en lo que tiene que ver en la DITELA, y ya después, o sea, los programas se parecen, digamos, tienen todo un perfil muy keynesiano. Okay. Digo, es un problema de grados. Digo, es cierto, digamos, la Universidad de Belgrano ahora está haciendo un cambio. Pensá que me tiene a mí como profesor en Teoría Monetaria 1 y Teoría Monetaria 2, alguien que quiere eliminar el Banco Central. Sí. Lo tiene a Diego Giacomini, Política Monetaria y Fiscal, alguien que quiere eliminar el Estado. También, digamos, lo sumó a Mariano Fernández, que da clases conmigo. En realidad yo me ocupo del curso 1 y Mariano se ocupa del curso 2, que da toda la parte de Economía Internacional Monetaria y también está en el mismo perfil. Bueno, yo creo que con el correr del tiempo es probable que en la Universidad de Belgrano podamos desembarcar una mayor cantidad de liberales y dar la batalla desde ahí. Es decir, igual, digamos, está repleto de keynesianos y zurdos también, ¿no? Sí, vivimos en Argentina, lamentablemente sigue estando ahí, digamos, la universidad, no es que... Digo, de hecho, la universidad debería trabajar en ese cambio, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Belgrano recibía 3 inscripciones por año en la carrera de Economía y el último año recibió 35. Hicieron una encuesta y de los 34 querían estudiar conmigo. Entonces, digamos, quizás la universidad, digamos, como se enteraron que yo estaba dando clases, lo que pasa es que el problema es que a mí me llegan ya cuando están prestos a recibirse. Entonces, en el medio, digamos, tienen que fumarse a un montón de keynesianos. Tengo 2 preguntas orientadas a la tecnología sobre temas que tratamos en el último video. Bueno, primero me vi Transcendence, está buena. Está bueno ver cómo... ¿Viste la película? Sí, vi la película y empecé a ver los documentales también. Te quiero contar una breve anécdota sobre eso. Cuando yo tenía mi anterior equipo de trabajo, viene uno de los chicos que trabajaba conmigo, un economista brillante que ahora está en Alemania, me trae la película y me dice, mira, te traje esta película porque creo que te va a gustar, es sobre singularidad. Dice, a mí me gustó, pero me parece que al final es como medio que se va al carajo. Y vos sabés que, claro, yo como estoy más internalizado con todo lo que sucede en la Universidad de la Singularidad, terminé la película y digo, ¿cuándo se fue al carajo? Porque nunca se fue al carajo. O sea, digo, yo estoy absolutamente comprometido con todo eso y sé, digamos, por dónde están yendo esos avances. Entonces nunca me pareció que se fue al carajo la película. O sea, lo pongo, digamos, como muestra de que cuanto más comprometido estás con ese proceso, la película, que para algunos parece que al final se va al carajo, digamos, o sea, a mí nunca me pareció que se fuera al carajo. Si no entendés por qué nos referimos por singularidad y no tenés ganas de ver la película, los documentales, muy vale de tu parte. Las singularidades son aquellos cambios en la tecnología que permitirían cambiar absolutamente todo como lo conocemos hoy. Por ejemplo, serían la inteligencia artificial o la primera creación de la inteligencia artificial o una fuente de energía infinita. Eso cambiaría absolutamente todas las reglas de juego en todo. Listo. Puntualmente en la película, si quería hablar, hay una inconsistencia que para mí que el salto tecnológico
No entiendo por qué demoraría 2 años. El tipo tiene acceso a toda la inteligencia mundial. A ver, tener acceso a tus recuerdos sin la memoria selectiva ya sería un avance enorme y el tipo lo tiene. Por eso me sorprende nada más que hayan puesto un lapso de 2 años, pero yo entiendo que a nivel argumental de la película. Puede ser que tiene que ver con algunas restricciones. Esto, digo, lo vas a comprender mejor cuando mirás los documentales de Ray Kurzweil. Él, todos sus estudios y cada vez que aparece algo lo pone dentro de la lógica de la ley de Moore. Sí. Entonces, por ejemplo, él te explica, hay desarrollos que son muy buenos, pero como todavía la tecnología no está en condiciones de acompañarlo, puede que terminen fracasando al inicio y después se vuelve un logro. De hecho, muchas de las cosas que él ha comprado tiene que ver con que el estadio de la tecnología no es en consonancia con el desarrollo tecnológico. Entonces, esos desarrollos tecnológicos de repente van a la quiebra y él los compraba regalados, sabiendo que el desarrollo valía, pero digamos sabiendo que el acompañamiento de la tecnología va a llegar más tarde, y él eso lo mira dentro de la lógica de la ley de Moore. Y bueno, convengamos que el señor ha hecho, al margen de sus 28 patentes, ha hecho una gran fortuna al respecto, sí, ¿no? Una sustancial cantidad de dinero, sí. Vos dijiste que estabas estudiando las singularidades en la economía y estabas escribiendo sobre eso. ¿Qué es exactamente eso? Profundizar un poco más en el tema. Y después, si querés, contarnos alguno de estos campos experimentales de la economía que se están dando gracias a la tecnología. No, yo te puedo contar, digamos, lo que estoy haciendo yo, digamos. Yo lo que descubrí es que algunos de los supuestos que con los cuales los economistas trabajamos no se cumplen. Básicamente, por ejemplo, axiomas como el axioma de irreversibilidad. Lo que pasa es que es difícil hacer el argumento, narrarlo, es mucho más fácil explicarlo gráficamente, porque tiene que ver con la convexidad de los conjuntos. Porque vos, para poder encontrar la solución en un modelo de equilibrio general, es muy importante el axioma de irreversibilidad, porque define la convexidad del conjunto de producción. Entonces, esas características que tiene el conjunto de producción, para que digamos, el axioma de irreversibilidad es muy importante para que vos puedas unir dos puntos, y esos dos puntos, cualquier punto dentro de esa línea, esté contenido dentro del conjunto. Es decir, eso tiene que ver con la convexidad. ¿Qué es un conjunto convexo? Cuando vos tomás dos puntos cualesquiera de ese conjunto, los unís y eso está dentro del conjunto. Entonces, esa propiedad se llama convexidad dentro de un conjunto, que no es lo mismo que una función convexa. O sea, esto es un argumento de índole topológico. Entonces, para eso, el axioma de irreversibilidad es muy importante, porque te permite que en la definición del conjunto, el conjunto te quede convexo. Cuando vos quitas el axioma de irreversibilidad, porque ¿qué es el axioma de irreversibilidad? Es que vos, una vez que tomás un insumo y lo convertís en un producto, no podés volver para atrás. Pero en realidad, digamos, hoy la tecnología sí te permite hacer ese tipo de cosas. Entonces, claro, digo, o sea, yo puedo agarrar y tomo una vaca y le saco un fragmento de 1 centímetro cuadrado de piel. Y yo con eso, digo, puedo volver atrás, y es más, o sea, y puedo replicar la vaca todas las veces que quiera. Entonces, lo que te empezás a dar cuenta que por cuestiones tecnológicas, algunos de los supuestos que nosotros utilizamos en las construcciones de equilibrio general para digamos, lo que vos te vas a dar cuenta es que para definir la característica del problema económico, digamos, no son válidas. ¿Y qué pasa? Cuando vos avanzás en esa idea y en la idea del progreso tecnológico, se vulnera el formato convexo del conjunto de producción, y al vulnerar el formato de la convexidad del conjunto de producción, vos podrías encontrarte con una solución de producción libre, o sea, el retorno al paraíso. Por lo tanto, trabajo en 3 líneas de la singularidad. En la primera utilizo todo el herramental neoclásico convencional y que se utiliza en la teoría del crecimiento, y una de las cosas que demuestro es que de solo aplicar el criterio de convergencia, vos estarías en algo que se llama en la teoría económica punto de Gosen o punto gaussiano, y que básicamente tiene que ver con una situación en la cual vos estás saciado de todos los bienes. Entonces, la característica del problema económico es totalmente distinto. Por eso yo digo que la singularidad es cuando la economía deja de ser la ciencia de administración de la escasez para convertirse en el estudio de la acción humana bajo abundancia radical.
Porque es más, cuando vos trabajás los modelos de equilibrio general, hay formas en las cuales se modela la saciedad. Entonces, por ejemplo, en los modelos a la Hicks y Allen, vos no estás saciado de ningún bien. En los modelos a la Debré, podés estar saciado de todos los bienes menos de uno. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos mirás los estudios de la felicidad y cuánto, digamos, básicamente necesita una persona, digamos, para, digamos, estar saciado en todo, sí, lo que vos te das cuenta que de aplicarse los criterios de convergencia y a la velocidad que ocurren, vos te darías cuenta que cuando se da ese punto estarían todos por arriba del punto gaussiano. Entonces, o sea, estarías de vuelta en una situación de abundancia radical. Ese sería el primero de los casos. El segundo caso es el que tiene que ver con lo que la microeconomía llama no convexidades, o lo que tiene que ver con existencia de estructuras de mercado concentradas, que tiene que ver con la presencia de rendimientos crecientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés rendimientos crecientes, conforme vos... Es falso lo que dicen que vos podrías tender a una solución infinita, porque en realidad vos alcanzarías el máximo de producción cuando saturás la cantidad de dotaciones. O sea, pensá que un modelo de equilibrio general tiene 3 elementos. En realidad, digo, lo que se llaman los parámetros profundos, que son las preferencias, las dotaciones y la tecnología. Entonces, si la tecnología presenta un problema de no convexidad, es decir, que muestra rendimientos crecientes, donde la función de producción, si vos querés, es convexa, en lugar de ser cóncava, la función, no digamos el conjunto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vos, conforme vas tomando una mayor cantidad de recursos, o sea, que están en las dotaciones, tu producción es cada vez más alta y más que proporcionalmente, que eso es lo que vos ves en lo que transcurrió en los últimos 200 años o 250 años de la economía mundial. Ahora, en ese contexto, vos podemos tener rendimientos crecientes. Entonces ahí aparecen 2 problemas, por decirlo de alguna manera. El primero es que en ese caso vos tenderías a una concentración donde toda una empresa se queda con todo. Entonces a algunos eso les parece, digamos, como una aberración. Sí, es por cuestiones ideológicas, ¿no? Claro, primero que empíricamente nunca sucedió, con lo cual tampoco sería un gran problema. Pero sí podrías pensarlo en un caso que asimile empíricamente, que en el fondo son, digamos, los experimentos socialistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los experimentos socialistas, el problema es que, como se quedaron con todo, tampoco pudieron hacer cálculo económico. Sí, la falta, sí, también. La formación de precios es imposible. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiere decir que en la misma dinámica en la cual vos vas creciendo y te convertís cada vez en un monstruo más grande, si vos, o sea, les das la espalda al mercado, terminás quebrando. Y eso, digamos, eso se ve con mucha claridad cuando vos tomás quiénes eran los más ricos al inicio del siglo XX, a mitad del siglo XX, a final del siglo XX, quiénes son ahora. Y lo que vos vas a ver es cómo ese ranking va cambiando y fluctúa mucho. Eso, digamos, para que, digamos, meterle un palo en la rueda de onda nomás, como así, toma. Al surderío cuando habla de la concentración y de la movilidad social ascendente que no hay en el capitalismo. He hecho un estudio hace poquito que demostraba que el 80% de las personas que heredaban dinero... Corrección, el 94% de las mayores fortunas del mundo es de primera o segunda generación. Incluso el dinero heredado se terminaba perdiendo y que los más ricos son los que generaron riqueza en su propia generación. Sí, claro, y todo eso de la herencia y todo eso, digamos, que en el fondo no es ni más ni menos que quererle robar el fruto del trabajo a otra persona. Si yo me gané mi dinero honestamente, a vos te tendría que... ¿Qué te importa en qué la quiero gastar, me entendés? Pero, o sea, ¿qué te importa si yo se la quiero regalar a mis hijos? ¿Y qué pasa si se las quiero regalar a mis hijos después que me muero? ¿No? Digo, porque ¿qué es en el fondo, digamos, la herencia? Un regalo post-mortem. En el fondo, digo, si yo me gané mi dinero honestamente, yo podría disponer del mismo de cómo se me dé la gana. O sea, digo, y eso es la parte que el surderío no entiende. No sé si no entiende, no quiere entender, o sea, o es tanto lo que están deseosos de robarle el fruto del trabajo a otra persona que no les importa. Bueno, esa es una de las preguntas puntuales que tengo hoy para hacerte. Más allá de que obviamente el socialismo es un sistema que aplica a la gente que quiere robar. Esto es importante porque el socialismo tiene una habilidad para acumular poder y dinero en el mismo lugar. Y destruye la institución. Entonces es muy fácil robar en el socialismo. Más allá de eso, ¿por qué crees que la gente...? Y bueno, porque de hecho si no te gusta te matan. Claro, no se discute, no hay voluntad de por medio acá. Entonces, pero ¿por qué crees que haya gente que sea socialista
pero no porque quiera robar. O sea, ¿cuál crees que es el fenómeno psicológico que lleva a alguien a defender el socialismo más allá de la lógica y más allá de la mala intención? Bueno, si no está la mala intención es porque son directamente pelotudos. Digo, a ver, es un sistema que donde se lo aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social, lo cultural, ¿sí? Además, digamos, mataron a 150 millones de seres humanos. Vamos, muchachos. Digamos. No, yo entiendo eso, pero a ver, el tipo más inteligente del mundo puede estar en una relación tóxica. Digo, ¿no es algo de índole emocional también? Bueno, digamos, o sea, si vos tenés un pedo atravesado, un sorete atravesado en la cabeza y pensás para el orto, bueno, digo, es un problema, digamos, de que en eso pensás para el culo, digamos, o sea, será cuestión de que te enteres. No, yo porque tiene un discurso de connotación positiva, o sea, ya sabemos que en la práctica no funciona, pero... Y bueno, está bien, digamos, o sea, los tipos han hecho digamos, por eso siempre yo valoro enormemente el trabajo de Gramsci, lavándole el cerebro a la gente. O sea, digamos, me parece fabuloso, digamos, la obra de Gramsci, digo, también es una obra para el mal. Digo, entonces, fíjate que a vos nunca te hablan de las víctimas del comunismo. Es decir, los tipos se cargaron 150 millones de seres humanos y nadie lo menciona. Sí, para mí la hoz la hoz y el martillo debería ser igual que la bandera nazi. Para mí es igual de ofensivo. No, es mucho peor. Se mataron a 150 millones de personas. Sí, en números es mucho peor, está bien. Y bueno, digo, y entonces, ¿por qué no se lo menciona? Es decir, digamos, es más, tenés los ejemplos vivos, digo, tenés el ejemplo de Cuba, de Corea del Norte, digamos, el desastre que están haciendo en Venezuela. Y sin embargo, Menéndez, o sea, digo, y se creen con autoridad moral de discutir algo, no pueden discutir nada. Es decir, es un sistema asesino, es un sistema de robo. Ahora, obviamente, digamos, como los tipos se metieron en la cultura, se metieron en la educación y le lavan el cerebro a la gente, y hay gente que le cuesta despegarse de esas ideas, bueno, ahí están los problemas. O sea, digo, los tipos son los inventores de lo políticamente correcto. Ahora, nosotros te pregunto, ¿no? Porque por ahí vos agarrás y te sentás con un zurdo, debatís con él y lo refutás con datos. De hecho, el último video, en el capítulo 1 de Las 1001 noches, lo que decías vos, que la mejor forma es refutar la teoría del valor. Ahora, ese es el eje central y el corazón de la disputa. ¿Y hay algún argumento que no sea de nivel, vamos a decirlo, técnico, sino, por ejemplo, algún argumento desde la libertad que sea más efectivo a la hora de evangelizar un zurdo? Porque mi problema es que el zurdo es zurdo porque no escucha datos. El tipo ignora absolutamente y olímpicamente todos los datos. Para él la información miente. Entonces, bueno, está bien, digo, a ver, el zurdo de mierda es eso. Sí. O sea, es esencialmente eso. O sea, vos le estás diciendo, mirá, esto no aplica, los datos no están de tu lado, esto no es así. Entonces siempre te va a cuestionar la fuente, el dato, o que lo hizo tal. Estoy de acuerdo. Siempre hay una conspiración que muestran el dato, digamos, que en realidad es mejor, digamos, el sistema de ellos, pero en realidad mienten con los datos. O sea, en realidad los que mienten con los datos son ellos. O sea, entonces, digo, el ladrón cree a todos en su misma condición. A ver, no hay más ciego que el que no quiere ver. O sea, son tipos inválidos intelectuales. O sea, porque, digamos, o sea, viven de espalda a los datos y no les importa. ¿Para vos tiene algún sentido el debate con ellos? No, o sea, ¿qué le recomendarías a una persona que está, digamos, en la batalla cultural? ¿Tiene algún sentido o directamente que abandonen esa causa y sigan con la persona que sí? No, digamos, es primero los datos. O sea, bueno, a ver, el problema es que vos tenés gente radicalizada de un lado y gente radicalizada del otro, y en el medio hay un montón de gente. Entonces, vos lo que tenés que hacer, digamos, es justamente la batalla cultural se da en varios aspectos. Hay un aspecto cuantitativo, ¿sí? Hay un aspecto, digamos, filosófico, ¿sí? Moral, y hay un aspecto que yo lo denomino el aspecto estético. Te he escuchado hablar de eso. Y deberías darlo en todos los aspectos. Lo que pasa que en algunos sentidos, algunos tenemos más ventajas relativas para algunos temas y menos para otros. O sea, entonces cada uno debe hacer el foco desde el lugar que puede. ¿Me comprendés? Sí. O sea, estoy de acuerdo. Entonces, mi pregunta iba, ¿cuál puedo llegar a dar como
¿Qué táctica discursiva o qué argumento más allá de refutar la teoría del valor? Porque refutar la teoría del valor, de vuelta, si alguien te niega los datos o te dice que las encuestas mienten o te dice que las estadísticas son falsas, estás podrido. Entonces, ¿qué argumento lógico está bien, filosófico puedo dar? Pero es que, digo, vos no tenés argumento lógico contra un tipo que niega los datos. ¿Y filosófico? Filosófico, digamos, justamente conocer las bases de la teoría del valor te permite derivar cuáles son los valores implícitos en el socialismo y ahí los confrontás contra los valores del capitalismo. Entonces, cuando vos llegás al corazón del problema, que es la teoría del valor, lo primero que te das cuenta es que si vos derribás la teoría del valor, toda la construcción socialista es una mentira, es un error teórico. Entonces, digamos, vos tenés que entender bien, digamos, por qué no sirve la teoría del valor trabajo, porque es una contradicción la teoría del valor trabajo y los resultados estúpidos que genera la teoría del valor trabajo. Por algo, digamos, fue superada, digamos, por Menger, por Gibbons y por Baldrán, y el mundo, digamos, se trabajó con la teoría subjetiva del valor, no con la teoría del valor trabajo. Además, los resultados que derivan de la teoría del valor trabajo son bastante estúpidos. Sí. Entonces, yo suelo utilizar bastantes, digamos, argumentos que dejan de manifiesto la estupidez de la teoría del valor trabajo. Digo, porque la teoría del valor trabajo es como que vos, suponete, pudieras determinar los precios a partir de los costos. ¿Viste cuando están todos estos pelotudos diciendo no, porque en realidad el problema es la inflación, es la cadena de valor? Bueno, digo, esos tipos son toda una manga de pelotudos y lo que están haciendo está mal. Te voy a explicar por qué. Yo suelo usar un ejemplo bastante fácil que deja en evidencia esto. Suponete lo siguiente, vos llegás a una sociedad, esa sociedad no tiene vino. Entonces vos descubrís, mirá qué bueno, me puedo llenar de guita produciendo vino. Entonces te conseguís la uva, te conseguís toda la maquinaria para hacer vino, digamos, te conseguís la botella, el corcho, la etiqueta. Y cuando vos llegás, además, como estás vos solo, entonces le vas a cargar un bruto margen. Bueno, digo, estás en una sociedad abstemia, ¿dónde te metés la botella? Te metés la botella en el orto, me quebraste. Es decir, fíjate que es tan estúpida la teoría del valor trabajo o cualquier teoría que sume costos, que si eso fuera cierto, las empresas no quebrarían, porque podrían cobrar el precio necesario para cubrir todos sus costos y el retorno del capital invertido. Y sin embargo, digamos, hay quiebras. Entonces eso, digo, una de las cosas que te muestra es que claramente la teoría del valor trabajo es una pelotudez. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, fíjate la contradicción de los zurdos pelotudos. O sea, los tipos son absolutamente contrarios al progreso tecnológico. Sí, digo, son contrarios al progreso tecnológico y siempre son los que, digamos, ahí están aliados con los luditas y que deja gente desempleada. Lo habíamos mencionado la última vez, sí. Y por otro lado dicen que el capitalista explota al trabajador. Porque básicamente dicen que no le paga todo su trabajo, porque claro, como el valor está explicado por la cantidad de trabajo incorporada, digamos, entonces dice, no, bueno, entonces no le, digamos, si hay beneficios porque lo está cagando al trabajador, lo está explotando, o sea, porque hay una parte que no le paga. Digo, Marx lo llama plusvalía, digamos, o sea, Roberto lo llama explotación, digamos, pero digo, básicamente es esa la idea. O sea, lo que hace Marx es ponerle un término y darle un formato más formal, si vos querés, a esta situación. Ahora, el tema es el siguiente, que cuando vos tenés un empresario, entonces el empresario es un explotador. Entonces, cuando hace una mejora tecnológica y ahorra trabajo, entonces está bajando la explotación, o sea, en ese sentido es un héroe. Ahora, si vos de algo estuvieras explotando a alguien y lo podrías hacer, y las instituciones nefastas, según ellos, digamos, te lo permite hacer, ¿qué sentido tiene el progreso tecnológico? Ninguno. Si ¿cómo vas a hacer algo en tu contra? Bueno, ya es bastante cuestionable. Y otra cosa, y si vos aplicás el progreso tecnológico, la explotación baja. Entonces deberían estar contentos. Y sin embargo se oponen. Bueno, todos los resultados que tienen son contradictorios. O sea, lo que pasa es que vos tenés que tener todo ese andamiaje en la cabeza para que cuando aparecen con las pelotudeces que dicen, rebatírselas al instante. O sea, entiendo que es un ejercicio que requiere mucha lectura y digamos, mucha velocidad para identificar el problema y rebatirlo automáticamente. Ahora, claro, yo como parte de mi formación, digamos, yo te conté, arranqué siendo un neoestructuralista. Me gusta mucho el planteo de tener que ponerte en los zapatos del otro para entender un poco por dónde empezar a refutar sus argumentos. Entonces,
Si tuviese Sí, claro, exacto. Si tuviese que recomendar un libro para leer que no sea El Capital, porque otro para empezar a entender un poco la lógica zurda. El libro más maravilloso para rebatir el 90% de las pelotudeces con la que te vienen los zurdos, los keynesianos o cualquiera de ese lugar, hay un libro que es fabuloso, se llama La economía no es la elección, de Henry Hazlitt. Y el tipo, destruye el 90% de las falacias que andan dando vuelta todos los días. Y un libro perdón, que suene como de ellos y nosotros, pero ¿y un libro de ellos? No, de ellos, tenés varios, o sea... Uno que valga la pena leer como para decir, por eso tienen una ACV en el cerebro. No, ahí vos no te podés, lamentablemente no te podés eludir del Capital. No hay forma de rodearlo. Yo capaz que, yo qué sé, algo distinto, pero está bien, sí. Pero bueno, por eso, o sea, y sí, cuando vos querés avanzar, negro, no te queda otra que meterle la mano en lo... No, yo no era sacando el Capital, era además del Capital. Una de las cosas que te ayuda mucho, por ejemplo, para este tipo de cosas, es leer libros de historia del pensamiento económico. Entonces te ayuda mucho, por ejemplo, a ordenar... tu cabeza en el debate. Sí, porque además muchas teorías de los zurdos ya sucedieron en la historia, digamos, ya se dieron, pero se dieron básicamente por la improvisación que tenía la humanidad, porque todavía no había llegado a ciertas conclusiones, o no tenía ni comunicación o comercialización. Claro, pero lo que yo te digo es lo siguiente. Si vos lees libros de historia del pensamiento económico, te van a ayudar a ordenar eso en tu cabeza, para que ahí te van abriendo el campo para cada una de las líneas en las cuales vos te querés meter. Entonces, por ejemplo, vos podés leerte el libro de historia del pensamiento económico, digamos, los 2 tomos de Rothbard, y complementarlo con el de Skousen. Yo digo, es una buena forma de ver el problema. O sea que hay un debate un tema que es recurrente, que me ha pasado a mí muchas veces en los videos, que la gente quiere saber qué libros leer. En el anterior video recomendaste un montón, y es más, fue una pregunta puntual. Y ahora sigo recomendando libros. Si se te ocurre más, no te hagas drama, mandámelos por WhatsApp, porque yo en el último video puse al final del video todas las recomendaciones juntas. Y otra cosa más para los que están viendo esto. ¿Sabes lo que pasa? Te cuento. Dale. Digo, porque a veces, digamos, tengo que ponerme a buscar adentro de la cabeza. Porque, a ver, yo de economía mainstream tengo 1500 libros. Y vinculados a la escuela austríaca tengo 500. Y además tengo 5000 digitales. Entonces, cuando tengo, digamos, si no son temas de los que estoy en el momento familiarizados, o sea, se me diluyen más allá de los top del tema, ¿me entendés? O sea, se me genera un... Te interrumpo para hacer el chivo. Te interrumpo para hacer el chivo. En la descripción del video anterior pueden encontrar Libertad, 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 el link para comprarlo por Amazon y el link para comprarlo por la tienda de Google, de Play Store. Buenísimo. Así que la versión digital está buenísima, está re barata. Aprovechen. Pero porque me empezaron a mandar mensajes por Instagram diciendo mi ciudad no consigo el libro, y lo cual sí, no me sorprende, pero entonces nada, pueden comprarlo de manera digital, además el mejor formato para ver hoy en día las cosas. Javier, yo quería seguir por ahí un poco, en realidad es como que quería, en realidad no del todo quiero, pero es como que nobleza obliga, traerlo un poco más a la situación no tan puntual económica argentina, sino como fenómeno regional. Porque en mayor o menor medida el cáncer del socialismo es algo medio de América Latina. Y no veo que se esté esparciendo en muchos lados más que acá. O por lo menos con la fuerza e insistencia de acá. ¿Crees que hay algo del latino que lo hace más permeable al socialismo? Sí, la dosis de envidia y resentimiento. ¿Y de dónde viene? Bueno, parte, digamos, porque si hay algo que tiene interesante del socialismo es que siempre le echas la culpa a otro. Es decir, siempre la culpa está en el otro, siempre la culpa es de la casta o de la clase. Claro, exacto. Entonces siempre pones la culpa, digamos, eso está muy interesante en un libro de Mises que se llama La mentalidad anticapitalista. Sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos asegurás la igualdad ante la ley, lo que va a suceder es que a algunos les va a ir mejor y a otros les va a ir peor. Entonces, el capitalismo lo que hace es justamente dejar en evidencia quién es el mejor y quién es el peor. O sea, automáticamente... Bueno, capaz de correr aspecto de lo moral a lo rentable. Si vos haces algo rentable, pero es que justamente lo interesante del capitalismo es que te muestra que no hay conflicto entre la rentabilidad y lo moral, porque en realidad, digamos, vos solamente vas a ser exitoso, digamos, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Por lo tanto, no está reñido, digamos, o sea, de hecho, digo, sos un benefactor social. Lo que pasa que, digamos, o sea, en ese proceso, digo, hay algunos que les va a ir mejor y otros que les va a ir peor. Lo que sucede es que mientras que el capitalismo te está diciendo sí, ese le va mejor porque es mejor que vos, el socialismo te dice, fíjate, porque es como que corrieras una carrera, el primero es uno solo. Quiere decir que de ahí para abajo todos tendríamos motivos para envidiar al primero. Entonces, digo, ¿qué te dice el capitalismo? No, el problema no es que vos sos peor. El problema es que las instituciones conspiran contra vos y las instituciones son injustas y en realidad él es un explotador y lo pone en un formato que a una persona fracasada, digamos le da una situación confortable. Claro, pero miden el éxito en base a lo material, o sea que por un lado ellos se presentan como que fueron las personas menos desinteresadas del mundo, pero por otro lado te dicen, ves, esa persona que tiene un montón de dinero no se lo merece, o sea que aceptan el dinero como reconocimiento. ¿Quién dice que lo merece? Sí, claro, ¿y quién dice que lo merece o no lo merece? No, por supuesto, no. Lo dice la persona que no lo tiene, como vos decís, el club de los pito cortos, estoy de acuerdo. Claro, exacto. O sea, por eso te digo, desde mi punto de vista, el socialismo le da esa contención psicológica al fracasado y eso, digamos, o sea, alimenta. Fíjate, por ejemplo, los argentinos, es que esto es bastante patológico. Al empresario que logra ser exitoso, pero haciéndola por derecha, o sea, de modo correcto, peleándola, lo cuestionan, lo revientan impuestos, lo quieren hacer mierda. Ahora, al tipo que es un chorro, ¿sí? Por ejemplo, un político que se llena de guita, ¿entendés? A eso no le molesta tanto. O sea, no le molesta que el político chorro se vuelva rico de modo ilegal, si es el vivo que le encontró la vuelta. Ahora, el tipo que honestamente la ganó lo quieren hacer mierda. Pero eso es un principio. Muy loco. O sea, pero eso te está mostrando claramente que, claro, pero eso te está mostrando que en el fondo, digamos, hay un castigo al exitoso. Es decir, y eso, digamos, o sea, la sociedad, digamos, tiene impregnada esa envidia, ese odio, ese resentimiento. O sea, y eso, digamos, es porque en estos países se ha logrado meter el virus de Gramsci de la mejor manera. Entonces, cuanto más eficiente, digamos, se hizo ese proceso, ese odio lo tenés más inoculado y por ende, digamos, o sea, destrozás la sociedad de manera permanente. Entonces, o sea, por ejemplo, el argentino vive despotricando contra la pobreza. Sin embargo, abraza ideas que generan la pobreza y no logra hacer la conexión. ¿Por qué? Y porque el sistema educativo trabaja para romper esa conexión. ¿Qué sé yo? Vos vas a una universidad y te forman en que no, bueno, en realidad vos aumentando el consumo, eso aumenta el producto y eso estamos todos mejor. Y eso es mentira. Entonces vos le decís, bueno, andá y metete en la economía de Robinson Crusoe y dale, trata de vivir consumiendo y mirá, si no te subís a los árboles a bajar los cocos te vas a cagar de hambre. Sí. Es decir, vos para poder consumir antes tenés que producir. Bueno, y me decís, si estos pelotudos dicen no, porque en realidad Keynes logró rebatir la ley de Say. No rebatió un carajo la ley de Say. Digamos, lo que hizo fue una mala interpretación de la ley de Say. Digamos, primero que como Keynes no leía francés y cuando él, digamos, estaba en condiciones de estudiar eso, no había traducción del trabajo de Say que estaba escrito en francés. En realidad él lo que hizo fue, a partir de un párrafo de John Stuart Mill, él tomó un fragmento de ese párrafo y él hizo su interpretación. Es decir, en realidad Say lo que decía es que vos para poder consumir tenés que tener ingreso. Bueno, a ver, suena, yo sé que ya estamos empapados de argumentos a favor de esto, pero suena lógico.
Si yo tengo que tomar agua, necesito el agua. Bueno, entonces, y el tipo después dice, entonces la oferta crea su propia demanda. Digo, ¿por qué? Porque agarra el párrafo de Mill, lo interpreta para el carajo, y entonces dice, no, bueno, en realidad lo que hay que hacer es estimular la demanda y eso va a crear la oferta. O sea, pone el problema al revés. Lo cual es una pelotudez del tamaño de una casa. Vayamos a las causalidades. A ver, vos decís, bueno, tenemos en la Argentina un sistema que premia al choro y castiga al que produce, y eso es en un principio, por supuesto, se sigue dando, obviamente, pero ahora el problema que tenemos es que el ejemplo de la persona que tiene dinero y tiene poder es el político, y el empresario es un tipo que está ahogado por los impuestos, entonces no puede ser un buen ejemplo. Pues muchas veces está también, no te voy a decir la fascinación, pero sí como esa voy a idolatrar al tipo que le va bien. Y en Argentina el tipo que le va bien es el ladrón, porque le va bien metiéndole la mano en el bolsillo a otro. Entonces, mi pregunta es... Sí, bueno, pero aparte porque le va bien sin trabajar. No, sí, pero sí, obviamente, sin esfuerzo. Pero... Bueno, pero sí, no es menor, digamos, porque en una, digamos, tenés que correr riesgo, tenés que laburar, te tenés que romper el lomo, te puede ir mal. En cambio, de la otra manera, digamos, o sea, estás entongado en la runfla del poder y entonces, o sea, sos un chorro y además estás protegido y no te pueden tocar. Ahora, yo creo, capaz que en inocencia, ¿no? Pero que si hubiese más ejemplos, obviamente necesitaríamos un país menos interventor, todo, pero no estoy hablando en Argentina puntualmente. Si hubiese algunos ejemplos de éxito en Latinoamérica, quizás sería más fácil hacer entender a la gente que no le entra una bala, de que, mirá, lo que yo te estoy diciendo no es una teoría mía loca, sino que es algo puntual que se ha practicado y funciona. ¿Crees que hay algún país en Latinoamérica que nos sirva para enseñar eso? Bueno, pero vos fíjate, en el caso de Chile, justamente con el borracho comunista hijo de puta de Allende, que tenía la economía en llamas, ¿sí? Que era la segunda economía más pobre de Latinoamérica, o sea, solo era más pobre que Chile, Haití, o sea, todo el logro que tiene el modelo chileno, y sin embargo, digamos, termina habiendo un colapso en el plano social. Y esto es muy interesante, que fue lo que a mí me motivó a ponerme a mirar no solo la cuestión productiva del capitalismo, sino la cuestión moral. Yo, digamos, en una época iba mucho a distintos lugares del interior a dar conferencias con Ricardo López Murphy. Y Ricardo es amigo de quien era el ministro de Economía del primer gobierno de Piñera. Entonces le contaba que iban a perder las elecciones. Entonces le decía, bueno, a ver, decime los indicadores. Entonces la economía de Chile venía creciendo al 6%, la inflación venía en el 2%, la desigualdad venía cayendo, la pobreza venía cayendo, la indigencia venía cayendo, la movilidad social ascendente crecía, los indicadores de bienestar humano volaban por los aires, digamos, los indicadores de las pruebas PISA, digamos, eran los mejores de América Latina. Entonces dice, pará, loco, digo, no puede ser que pierda las elecciones. Dice, sí, vamos a perder las elecciones. Dice, no puede ser. Y entonces dice, ¿cómo puede ser que van a perder? Dice, porque perdimos la batalla cultural. Claro. Pero no alcanza con demostrar resultados, sino que tenés que entender por qué te va bien. O sea, el ciudadano común tiene que entender por qué ese sistema funciona. Claro, bueno, es que ahí ese es el punto central. Cuando vos lees Robke o lees, por ejemplo, el caso, digo, que me parece todavía mucho más relevante, el caso de Israel Kirzner, dice, aun cuando nosotros fuéramos mejores en lo productivo, si el sistema fuera cuestionable desde lo moral, no sirve. Entonces, digo, vos tenés que no solo tener en cuenta los logros productivos, sino que tenés que ir a la discusión moral. Vos no podés eludir la cuestión moral. Y vuelvo a esto, cuando vos vas a la cuestión moral y vas al hueso del problema, terminás, ese camino te lleva a la teoría del valor. De hecho, tuve la suerte que me llamaran para hacer el comentario del nuevo libro de Alberto Venegas Lynch, hijo, con Gustavo Pereknik, que se llama el regreso a la barbarie. Y ahí cuando arranca el libro, ellos hacen una síntesis del libro que habían escrito juntos antes, se llama Autopsia al socialismo, que obviamente cuando leí lo que decía, dije, pásamelo que me lo quiero leer también, motivo por el cual también me lo leí. Y una de las cosas que dice en el regreso de la barbarie, o el retorno a la barbarie, no me acuerdo bien ahora el título, llegamos a la conclusión en Autopsia al socialismo que el problema estaba en la teoría del valor. Es decir, toda la discusión es por el problema de la teoría del valor. Y básicamente, como la teoría del valor trabajo está refutada, digamos,
en realidad el socialismo es un error teórico. Es decir, yo no digo que la gente abraza esa mierda por maldad per se, sino que la abraza porque no se toman el trabajo de mirar la discusión de teoría del valor. Es decir, a ver, no lo hacen los economistas, digo, ¿qué lo van a hacer? Digamos, los de otros campos de las ciencias sociales. Nada más la lectura más sencilla del mundo es entre buenos y malos, y el capitalismo no tiene nada que ver con eso. Yo entiendo de que eventualmente vos podés decir sí. No, a ver, sí tiene que ver con eso. Sí, tiene que ver con eso. Los capitalistas somos los buenos. Los zurdos son los malos. Entiendo de que los sistemas socialistas siempre termina con un dictador lleno de guita y robándonos. Eso lo entiendo perfectamente. Pero me refiero a que si la forma de reconocimiento, que es la que se concentra el zurdo, porque no es la única forma de reconocimiento, también te pueden dar un premio o darte un galardón por ser el mejor en tu área. Pero si la forma de reconocimiento es el dinero, el planteo muchas veces del zurdo es, mirá, esta es una mala persona, sin embargo gana más dinero que esta que es una buena persona. Pero porque tiene una forma muy simplista de ver el mundo, muy infantil. Bueno, son los resultados que se derivan de la teoría de la explotación de Rodbertus. El tipo que tiene guita, digamos, es visto como un tirano porque deriva eso de la explotación de los otros. Pero eso existe porque trabajás con la teoría de teoría valor-trabajo, donde los bienes valen por la cantidad de trabajo que tienen incorporado. Ahora, el problema radica que entonces si vos vendés a un precio por encima, lo que dicen es que en realidad te estás apropiando del trabajo cuando en realidad es una contradicción, porque los bienes valen por la cantidad de trabajo que tiene y sucede que el trabajo vale por lo que valen los bienes. Entonces, digo, hay una circularidad que tampoco tiene solución. Bueno, está lleno de inconsistencias, pero de vuelta, o sea, ahora vos querés dar la batalla moral, no la podés escindir de lo que es el problema en la teoría del valor, porque todas las cosas que postulan, que el eje central, que es la teoría de la explotación, es un problema, digo, de teoría del valor-trabajo. Entonces, o sea, no podés eludir eso, digo, lamentablemente no hay atajos ahí. No. Tengo una pregunta, hoy te había mencionado ejemplos. ¿Hay algún ejemplo que recomiendes a cualquier latinoamericano o argentino de país como para decir, mira, este estaba en una mierda similar a la nuestra y salió adelante, como para estudiarlo? A mí me parece que de vuelta, el mejor ejemplo es Chile. Tenés todo, porque vos tenés cómo vivía en la miseria comunista de Allende, cómo se convierte en un país que logró 2/3 de PBI para que entres en la categoría de país desarrollado, y cómo tiene un estallido de índole social. Entonces, quiere decir que aun cuando vos tengas un montón de logros económicos y tangibles y donde todos están muchísimo mejor, a vos te puede estallar por la batalla cultural. El gran problema de los liberales, por decirlo de alguna manera, es que una vez caído el muro, frente al resultado tan evidente, no le pegamos, digamos, solamente se concentraron en el resultado económico y descuidaron la batalla cultural. Entonces, en ese descuido de la batalla cultural es donde, digamos, los zurdos metieron su cuña diciendo que el sistema era un sistema inmoral. Entonces van sobre una cuestión emocional en una construcción falsa. Entonces, si vos no derribás esa construcción falsa, los tipos te van a seguir ganando la batalla cultural. Sí, concuerdo. De hecho, hice un video entero sobre eso donde tuve la suerte y mala suerte de que los seguidores del canal me manden un montón de material de educación de secundaria argentina, en realidad argentina, de todos los países, y es increíble cómo la educación en todos los países de Latinoamérica es impulsada siempre por sindicatos que son todos comunistas. Es impresionante. Ok. Entonces era como decir, y sí, era obvio que nos iba a ir para el culo si les están enseñando comunismo a los chicos. O sea, no importa qué tan bien y qué tan prósperos seamos, ellos creen que la riqueza no se genera de esa manera, sino que se genera repartiéndola desde arriba hacia abajo, cualquier cosa. Pero en realidad, de vuelta, ahí para ellos el valor se crea, digamos, desde el trabajo. Y en realidad, digamos, cualquier bien que mires, o sea, se genera a partir de capital, trabajo, digamos, varias, cuestiones, distintos insumos y materias primas. Entonces, o sea, el problema está ahí, es decir, la función de producción de ellos solamente contempla trabajo. Bueno, eso está mal. Para un zurdo de mierda, esta charla es una ofensa.
Sí. Porque es cierto, nosotros estamos hablando, pero digamos, acá hay capital en el medio, ¿me comprendés? Y tecnología, porque si no estuviera ese capital que además está ligado al progreso tecnológico, entonces, digo, ¿qué es lo que sucede? Esta charla no se podría hacer. Es decir, ¿cómo haría esta charla un zurdo? Sí, no puede. Y si solamente es trabajo, entonces, ¿cómo hacemos para comunicarnos desde donde vos estás a donde estoy yo? Digamos, sin la tecnología. Y las herramientas de la libertad las creó justamente el capitalismo y se usan para la libertad, increíblemente, como los medios de difusión, como internet, el micrófono, el teléfono. Que quieras. El que quiera, sí. De hecho, sí, el que quiera. Es tal cual. Tengo una preguntita, creo que es básicamente lo que digo antes de cualquier pregunta. Me tengo que sacar algunos malos vicios. Ahora tenemos otros sí, sin embargo no me preocupo mucho, digamos. Sí. Te edité algunos, digamos, te los quité del último video. Gracias. Yo veo que el marxismo, bueno, obviamente como no puede contra el capitalismo, con ese antiguo verso de la primera etapa de la revolución industrial, diciendo, ay, mirá, el dueño de la empresa rico y el obrero pobre. Bueno, el de la industria rico ya no tenía más, recurrió al marxismo cultural, a un nuevo colectivismo, pero ahora mezclándolo con género y toda la boludez, pero hay que admitir que están teniendo mucho éxito en cuanto a la cantidad de gente que reclutan. Así que mi pregunta es, ¿vos crees que se viene otra ola de izquierda en la Tierra? Sí, claro, pues es que se reciclan de distintas maneras. Es decir, pero lo que hay que reconocerles es que saben comunicar mejor, que saben instalar un tema mucho mejor. En tanto y en cuanto no se le reconozca eso, por eso yo siempre reconozco y pondero, el trabajo de Gramsci. Los liberales tenemos que aprender del trabajo de Gramsci. Ellos son grandes comunicadores. Es decir, un sistema que generó tanto daño, de vuelta, lo voy a volver a repetir, que fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y mató 150 millones de seres humanos. O sea, debería ser un sistema aborrecible, detestable, vomitable. Alguien que defiende ese sistema le debería dar vergüenza, ¿sí? Porque además se basa en valores que son una mierda, como la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo, el asesinato. Es decir, entonces, y sin embargo, la gente levanta esas banderas. Bueno, entonces, algo tienen que estar haciendo de modo brillante para que la gente abrace esas ideas de mierda. Bueno, de vuelta, tienen de su lado de que el fracasado se puede justificar a sí mismo su propio fracaso. Eso está bárbaro. Pero eso tiene dos connotaciones muy interesantes. Hay una que es de índole psicológica, ¿sí? Que eso es un tema, es pertinente que lo hables con un psicólogo, no conmigo. No, ¿por qué no? No tengo... O sea, entiendo. Pero es una cuestión de índole psicológica. Pero el tema es interesante que el sistema capitalista, al generar esta situación de los resultados desiguales, porque como todos somos desiguales frente a las mismas igualdad ante la ley, los resultados van a ser distintos. Entonces, y deja en evidencia quién es mejor y quién es peor, y lo hace evidente y te lo hace estallar en los ojos. Entonces vos fíjate que en el límite vos tendrías a un tipo contento y todos los demás descontentos. Y en algún sentido, todos los que están descontentos se podrían aliar para hacer mierda al que le fue bien. ¿Qué es lo que pasa en los sistemas socialistas, perfeccionados, ¿no? Entonces, por eso después vos no podés enriquecer al pobre, empobreciendo al rico, porque lo que vas a hacer es que van a terminar siendo todos más pobres. Eso es lo que pasa en el socialismo. Entonces, en ese contexto, pero fíjate que están dadas las condiciones para que vos le queme la cabeza diciendo, no, a vos te va mal por culpa de porque en realidad las instituciones nefastas del capitalismo, entonces hacen que entonces te da una justificación y te alimenta el odio. Es decir, no es que vos perdiste porque sos un pelotudo, ¿me entendés? No.
O sea, vos perdiste porque el sistema conspira contra vos. Entonces hay que luchar contra el sistema. O sea, y por el tipo de resultado que genera el capitalismo, digamos, se vuelve un terreno fértil para eso. Entonces, vos lo que tenés que dar es una batalla moral. De vuelta, entonces vos haces un planteo de valores. Vos fíjate que en muchas entrevistas, esto pasó en una entrevista que me hicieron en Chile, la periodista me hacía una pregunta. Claramente la periodista, digamos, o sea, tenía un perfil socialista. Entonces, yo le contestaba con preguntas. Entonces le preguntaba sobre los valores morales de fondo que estaban detrás de esa pregunta. Entonces le digo, por ejemplo, no sé, suponete no, porque en realidad la justicia social, bueno, antes de contestar sobre la justicia social, yo le decía, bueno, ¿vos estás a favor del robo? No. ¿Vos estás a favor del trato desigual frente a la ley? No. Y bueno, pero escúchame, justamente eso es la justicia social. Claro, bueno, entonces yo digamos que entonces ¿qué arrancaba? Haciéndole un cuestionario sobre los valores morales involucrados en eso. O por ejemplo, cuando vos me decís, bueno, usted está a favor del Banco Central, entonces yo te digo, bueno, ¿vos estás a favor de la falsificación? No. ¿Vos estás a favor de la estafa? No. Entonces después te explico, digamos, por qué el Banco Central es una estafa. Entonces, ¿y qué pasó? Digamos, cuando llegó, digamos, un momento, la periodista me dijo, mire, Milei, yo lo llamé acá para que usted conteste, no para que me haga las preguntas. ¿Okay? Sí, pero bueno, sus preguntas se basaron en nada, te entiendo. Ahora, claro, pero vos lo que tenés que ver en cada una de las discusiones, cuáles son los valores morales que están en disputa al momento de la discusión. Ahora, claro, para eso tenés que tener que estar muy entrenado, obviamente. Y lamentablemente eso, digamos, no hay otra forma de lograrlo con lectura. O sea, no podés esquivar a los neoestructuralistas porque en Argentina está contaminado de toda esa mierda. No podés esquivar a los keynesianos y a los neokeynesianos. No podés esquivar el conocimiento mainstream y vas a llegar y cuando leas todo eso te vas a volver austríaco solo, que es lo que me pasó a mí. Y cuando entonces empieces a leer los austríacos, la discusión moral, en especial cuando lees Hayek, te explota los ojos todo el tiempo. Cuando lees Israel Kirzner, digamos, o sea, es toda esa la discusión. Y lo que vos te vas a dar cuenta es que inexorablemente, cuando estudias estos tipos te empujan a estudiar el socialismo, porque en el fondo que te dicen, mirá, no hay, esto está en un libro de Mises, se llama Intervencionismo, el mito de la tercera vía, dice, en realidad hay dos sistemas, está el liberalismo, ¿sí? y está, digamos, el socialismo. Y lo peor de todo, y esto surge del libro de Hayek, Camino de Servidumbre, que cualquier solución inestable ¿en qué sentido? En que tiende al socialismo. Entonces, si vos no entendés eso, y claro, entonces una vez que te pones a estudiar esto, ¿qué hacen? Te empujan a estudiar sobre el socialismo porque no te queda otra alternativa. No, entonces, sí. Como te da asco tocar eso, arrancás leyendo el libro de Mises, ¿entendés? O la tesis de Huerta de Soto, o sea, socialismo, cálculo económico y función empresarial, que se lo recomiendo enfáticamente a todo el mundo porque es un libro maravilloso. Y entonces cuando empiezas a leerlo, te vas a obligar a tener que leer Camino de Servidumbre. Y cuando quieras, entonces vas a tener que leer, digamos, no te va a quedar otra que leer el libro de Mises Socialismo, y cuando avanzas en eso no te va a quedar otra que leer todos los trabajos en materia de teoría del capital de von Bawerk, y entonces también vas a encontrarte con la crítica al sistema marxiano y sí, o sea, vas a tener que leer como un hijo de puta, es parte de la vida. Ahí está el problema. O sea, el ciudadano normal, ni hablemos de la persona que se quiere interiorizar en esto, pero el ciudadano normal, ¿cómo hago para explicarle de que le está yendo bien? No en Argentina, por supuesto, ¿no? Pero ponele, en Chile. Yo escuchaba entrevistas en las marchas y la gente decía, nosotros tenemos que tener una educación libre como Argentina, que es muy buena, y yo me caía de culo. Entonces no puedo creer que esta persona esté diciendo esto, pero claramente es ignorancia. Tenés que agarrar, mira, es verdad, que es maravilloso, ¿no? Porque Argentina está séptimo en las pruebas PISA. De hecho, en la última evaluación nos echaron por mentir los resultados. O sea, bueno, entonces por eso ahí es muy fácil. Esa es la parte más fácil. Primero los datos. Estaba el otro día dando una conferencia en Bolivia. Estaba el ministro de Economía. Me salió con una pelotudez. Y no solo que lo aniquilé, sino que le dije, ¿sabes cómo se llama esto? Primero los datos, negro. O sea, como la gente se puso a aplaudirme de pie, que el tipo agarró, se levantó y se fue del lugar. Bueno, qué sé yo, lo siento. Jodete por pelotudo. Entonces, el ministro de Economía no sabía los números. ¿Qué querés que le haga? Bueno, no me sorprende nada. Digamos, la crisis que está teniendo Kicillof, por ejemplo, no es del índole alimenticia, ¿me entendés?
económica. O sea, acá el economista que no sabe manejar dinero es bastante común en Latinoamérica. De vuelta, vos podés tener lo que se llamarían dos grupos radicalizados, digamos, el grupo del sur de Río, el grupo de los liberales, digamos, que están radicalizados. Uh-huh. Y después hay un conjunto de personas que están en el medio y que escuchan. Bueno, vos tenés que saber argumentar y dejar en evidencia a los otros para que la gente que está en el medio, digo, se vaya, digamos, hacia las ideas correctas y no hacia las incorrectas. O sea, vos recomendás el debate útil, digamos, el debate con público. No tiene ningún sentido sentarse a pelear con un zurdo. Al menos que esté cumpliendo la función de convenciendo a los que escuchan. Sí, en general, digamos, los debates no. Mi experiencia es que mucho no sirven porque, digamos, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fui a ver el debate entre Macri y Scioli. Digo, yo como fui en una posición neutral, me daba lo mismo, o sea, para mí lo había ganado Macri 3-1. Pero vos escuchabas a los de Scioli y había ganado Scioli, y obviamente que escuchabas a las focas amarillas pelotudas y decían que lo había ganado Macri. O sea, que en ese caso, a la luz de lo que yo vi, sí tenía razón, pero después, digamos, cuando vos mirás lo que fue el gobierno de Macri, que fue espantoso, digo, la cantidad de pelotudeces que dijeron y siguieron sosteniendo y la cantidad de boludeces que siguen diciendo hoy, por ejemplo, bueno, digo, ok. A veces puede ser que digamos, el fanático le acierte y otras no. O sea, es como que, por ejemplo, qué sé yo, a mí me pasa que, por ejemplo, de repente tiraba comentarios, ¿no? Entonces me lo festejaban las focas amarillas me hablaban de cerca. Después decía otros comentarios que hacía pelota a los K, entonces me dejaban las focas amarillas y los K creían que yo era, digamos, amarillo. Y en realidad no soy ni de uno ni del otro. Los dos me parecen una cagada. Para mí, de hecho, son la misma mierda con distinto olor. Sí. Y es un problema de grado y de formas, qué sé yo. ¿Crees que tiene algo que ver? Te hago una pregunta muy off topic, pero yo he visto como mucha gente en Twitter resalta el hecho de que por ahí te llaman menos de los programas o estás teniendo menos visibilidad en la tele. ¿Crees que es porque ha cambiado el gobierno y en su momento eras opositor, de alguna manera por decirlo, a las malas economías de Macri? Y como ahora vos como sos opositor a la mala economía y si siguen las malas economías no te llaman porque el oficialismo es más amigo del periodismo. También, digamos, los canales viven de pautas, entonces, digamos, tampoco pueden estar criticando mucho al gobierno, salvo hasta que digamos, quede claro que se deteriore. O sea, son parte de la regla de juego. Es cierto que en este momento, digamos, me llaman menos, pero también es cierto, digo, que yo tengo otros espacios. Obvio, pero fíjate, la semana pasada, digamos, en mi programa de radio hice una crítica a Culfas, algunos cortos que se levantaron de ese programa, algunos llegan hasta 500.000 reproducciones. Digo, 500.000 reproducciones, 5 puntos de rating. Digamos, el impacto que se genera desde lo que generó desde las redes es aún grande, aún cuando no esté en una pantalla televisiva. Algunos medios que me llamaban recurrentemente, ahora me llaman menos, obviamente escudado, digo, si vos querés, el Canal América, usando como excusa que le contesté mal a Clara Salguero. En realidad no le contesté mal a Clara Salguero. No, cuando vos sí. Mirás el video. No, pero vos si mirás el video, la que falta el respeto es ella, porque ella es la que interrumpe. Yo le pido números, nunca lo contesta. Digamos, contesta cualquier pelotudez menos lo que tiene que contestar. El señor Eduardo Boataria hace una apropiación indebida de un instrumento de trabajo, el iPad, o sea, el cual, digamos, se vuelve dantesco. Y después, o sea, me exige, digamos, pedirle perdón por el hecho de que sea mujer. Además, es un problema de discriminación afirmativa, ¿no? O sea, affirmative action, digamos, que se llama en inglés. O sea, donde me pide que la trate distinto por ser mujer. O sea, yo valoro a la mujer, digamos, la trato de la misma manera que trato, digamos, a los hombres. O sea, eso es ser liberal. Lo que pasa es que en el mundo de lo políticamente correcto, algunos creen que, digamos, si una mujer te dice que 2 más 2 es 57, no le tenés que decir que está mal. ¿De dónde se vio eso? Es una locura. Es decir, digamos, ninguna mujer de bien acepta estas pelotudeces, digamos, no, te digo que es 4, ¿entendés? O sea, digamos, le decís que es 4 y te van a decir, eso es un machirulo. Digo, no, es 4, digo, me importa un carajo. ¿Me comprendés? Sí, entonces, sí. En esa discusión, digo, las mujeres de bien, o sea, son las principales detractoras
de aquellas que, digamos, que cuando le rebatís algo, por cuestión de género, que evidentemente no tiene sentido. Quedan sus logros en peligro, porque, a ver, una mujer que logró un montón en su vida, estudiando 6 carreras, haciendo un montón de investigaciones, con un montón de experiencia laboral, que ahora tenemos que decir que tuvo éxito porque era mujer, o sea, es hasta cruel también para las personas que logran cosas. No, bueno, está bien, pero bueno, esos son los problemas que derivan, digamos, de la aplicación del marxismo. Este es un problema de marxismo cultural. Entonces, obviamente, digamos, ¿qué es lo que hace? Y penaliza a la gente que tiene mérito. Entonces, para vos se viene una era, ponele si querés una década o 2 o 3 de retroceso mundial debido a que vuelve a la izquierda. Bueno, la izquierda contamina desde todos lados, o sea, vos digamos tenés que saber rebatirlo. Mirá el lugar que le dan a la nenita esa que hace los argumentos y después, o sea, termina andando en un barco que contamina como la reconcha de la lora. No, está preocupada. Pará que hoy justamente salió una noticia donde ella acaba de patentar su causa. No sé cuántos fraides, sí. Re poco capitalista, ¿no? No es que busque plata ni nada, no, ¿por qué? No digo, igual a mí no me molesta que busque plata, me molesta el doble discurso. O sea, aparte, digamos, si hay un discurso que probó ser una pelotudez, es el ecologista. Digo, hace 30 años estaban preocupados porque el planeta Tierra se iba a congelar. Ahora porque se calienta, o sea, loco. Digo, en realidad cuando yo tuve la suerte por cuestiones profesionales de trabajar con gente que hacía eso, y yo lo que me di cuenta era que usaban modelos matemáticos y que básicamente, primero que no era la especialidad de ellos, entonces usaban esta familia de modelos y claro, entonces de repente quizás el resultado se da de acá a 500 años o a 1000 años. Claro, y eso, digamos... bueno, va a pasar entre 1000 años y nadie se calienta. No, mamá, con la constancia de la situación sería muy extraño, con el mismo auto. Pero eso es lo que quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? Reparametrizan para que el problema se vea hoy. Bueno, eso está mal, porque eso es una trampa. Pero no solo eso, sino que esos modelos tienen un problema que asumen que los agentes son idiotas y que no hay precios. Bueno. Qué sé yo, a mí me parece un supuesto muy fuerte y la realidad es que lo que muestra la evidencia empírica es que cuando vos tenés un sistema de precios libres, y los agentes agarran, se acomodan y resuelven el problema. Y eso obviamente que se logra a través de la señal de precio. Y obviamente, claro, si aparecen estos zurdos hijos de puta que violentan la señal de precio, y sí, claro, se va a romper todo. Pero por eso, digamos, cada vez que aparece el zurdaje en algún lugar, terminan viviendo previo a la etapa capitalista, o sea, para el orto. Bueno, te agradezco mucho, Javier. No te quiero quitar más tiempo porque sé que tenés un compromiso dentro de un rato. Así que nada, te agradezco. Es más, te lo anticipo por tu canal. Me voy a almorzar con uno de los 5 economistas más importantes de la historia argentina, o sea que es Carlos Rodríguez. Desde mi punto de vista, los 5 economistas más importantes de la historia argentina son Miguel Sidrowski, que en paz descanse, Guillermo Calvo, de quien tengo la fortuna de ser amigo, Carlos Rodríguez, de quien también tengo la fortuna de ser amigo, Alberto Venegas Lynch, hijo, que también tengo la fortuna de ser amigo, y el difunto Julio Hipólito Guillermo Olivera, de quien no hubiera sido amigo, no podía compartir sus ideas. Bueno, así que nada, me voy a comer con uno de los más mínimos exponentes vamos a hablar seguramente de cerrar el Banco Central, algo que cada día está más cerca. Yo siempre digo, me sumé a tu causa de explotar el Banco Central, y con una petición especial, yo prometo de que si junto la cantidad de votos para volverme algo en lo político, te contrato para explotar el Banco Central, pero que me dejes explotar el Ministerio de Cultura. Esa es mi única conducción. Mi única condición es que yo pueda explotar el Ministerio de Cultura. Bueno, yo lo que estoy viendo es que este gobierno está trabajando muy fuertemente para que yo, digamos, pueda cerrar el Banco Central. Sí, se está forzando. No, pero aparte, escuchame, digamos, sale una nota en Perfil, es buenísima, dice un Banco Central de perfil industrialista. Entonces es como que digas que el Departamento de Cardiología y Intervenciones Complejas lo pongas a mano de psiquiatras. Sí, pueden ser muy buenos como psiquiatras, pero cuando vayan a operar el corazón de un tipo lo van a matar. ¿Me comprendés? En los casos donde se aplicó el liberalismo, importó poco si eran de izquierda o de derecha, porque yo tengo entendido, capaz que estoy equivocado, pero por ejemplo en el caso de Nueva Zelanda era un partido de izquierda.
Sí, lo que importa es, digamos, que vos avances en la libertad económica. Claro, digo, pero que puede pasar Entonces, el escenario que te llamen para el Banco Central a vos desde un gobierno peronista, tranquilamente. Bueno, en peronismo porque son básicamente pragmáticos. Sí, podría pasar claramente. No podría pasar nunca en un gobierno como el de Macri, ¿no? Que, digo, o sea, sí, no. Estaba inundado de pelotudos, ¿no? O sea, y obviamente, digamos, o sea, guiados por un pelotudo como Marcos Peña y, digamos, un tipo sin cojones como Macri. Ahí claramente no iba a pasar, pero en un gobierno peronista que son absolutamente pragmáticos podría pasar sin ningún problema. Ellos no tienen problema de pasar de... Bueno, digo, el Banco Central de la convertibilidad lo tenía Roque Fernández, o sea, ¿no? Digo, un profesor del SEMA, PhD en Chicago, o sea, después lo tuvo de ministro de Economía y lo tenía a Carlos Rodríguez ahí adentro, así que el peronismo en eso, yo lo que veo es que tiene una... Es una franquicia. Sí, claro, exacto, es un sello para ganar elecciones. Sí, fíjate sí. Que Menem cuando asumió, digamos, automáticamente se absorbió a la UCD. Peronismo, o sea, para mí es una máquina electoral, o sea, digo, yo creo que ya no tiene ningún contenido de nada, salvo el kirchnerismo, que es el peronismo de izquierda, y te diría que hoy el mayor problema de Alberto Fernández es que si no responde a su base de sustentación política, bueno, pero es un frente muy amplio. No para hacer pelotudeces. Es un frente muy amplio, tiene demasiada mierda comunista, socialista dentro, o sea que... Sí, pero esos son los que más peso tienen encima. Sí, ya sé. Como Grabois y porquería de todo tipo. Bueno, está bien, pero por eso, digamos, o sea... Entonces, digamos, vos ex ante sabía, digamos, que cuando... Eso está, de hecho, en varias declaraciones mías. Digo, esto, digamos, va a terminar en una piña. Sí, cuando termine la piña se va a desatar la guerra entre las facciones peronistas que están ahí adentro. Digo, para mí, por un lado va a estar Cristina y la Cámpora, y del otro lado va a quedar Massa, los gobernadores y Alberto. Y digo, qué sé yo. Digo. No, yo creo que en esa hoy están en desacuerdo. Y nosotros vamos a estar mirando cómo se gana trompada. En esa voy a estar de acuerdo, pero voy a estar en desacuerdo, perdón. Para mí Massa va a estar en ambos lados. En todos. El nuestro también, por las dudas. Bueno, Javier, y por último, Chavo, ¿pudiste ver algún video mío? ¿Sabes la cantidad de cosas que hago por día? Te voy a mandar uno te voy a mandar uno de educación, te tiene que gustar. Hablo de lo malo de la educación pública y el sistema de vouchers. Ah, bueno, está bien, dale. Dios, te mando otro para que tiempo. Bueno. Javier, muchas gracias por este capítulo 2 de Milei y una noches, y ojalá podamos hacer un tercero hablando puntualmente de economía argentina, que es algo que me preguntan un montón y que me pidieron un montón que te pregunte, pero yo quería tener esa perspectiva única de otros temas que solamente me puedes dar vos. Pero sí, dale, digamos, pactamos para una tercera, digo, en principio, dale. Digamos... Es casi como que ahora entramos en sesión de terapia. Sí. O sea, el tipito enojado, digamos, va a terapia con Milei. Digo, ya lo hice en el teatro, sigue que, digamos, o sea... Es más o menos, voy a cambiar la silla donde íbamos. Claro, exacto. La próxima, digamos, y yo me vengo con la pipa y todas esas cosas. No, incluso me decían, esta es la entrevista de tipito enojado con el otro tipito enojado, refiriéndose a mí. Vos sos el tipito enojado original. Yo soy el otro. Claro. Claro, sí. Bueno, sí, de vuelta, digamos. Muchas gracias, Javier, en serio. No, por favor, es un placer enorme. Ok, gracias a vos. Bueno, hasta luego, provecho y saludos. Bienvenidos a la sección de recomendaciones. Acabamos de nombrar todas las películas, series y libros que se dijeron durante la entrevista. Nuevamente Javier nos recomienda La economía en una lección de Hazlitt. Para entender la lógica absurda, imposible evitar leer el libro El Capital de Marx, mis condolencias. Y también Historia del pensamiento económico de Murray Rothbard. Si querés continuar con la misma línea, también te recomienda The Making of Modern Economics de Marx Kusen. Para finalizar, Javier recomienda insistentemente, literal, y se lo recomiendo enfáticamente a todo el mundo porque es un libro maravilloso. Socialismo, cálculo económico y función empresarial del, espero ya conocido por ustedes, Jesús Huerta de Soto. Te vuelvo a recordar que el jueves 13 a las 19 horas estamos en vivo con Javier.
Y como siempre, un gran agradecimiento a los Patreon. Si querés ser Patreon, entra a patreon.com/tipitoenojado o mandame un mail si querés donar por algún otro medio, por ejemplo, cripto o mercado pago. Ah, y por ser Patreon tenés un montón de beneficios exclusivos como Discord, Telegram y mi pack de diseño. Cochino. Muchísimas gracias, enojados, coléricos, iracundos, berserkers. Es gracias a ustedes que yo puedo seguir haciendo esto. Jorge nace en 1994, Maracaibo, Venezuela, Sagitario, primavera, madre simple y delgada, de semblante taciturno, caja chica, seso grande, corazón de primer mundo. De chiquito Jorge sueña con ser aviador o soldado como papi o maestro Pokémon. Sueña en grande aunque es chico, confía en sus aptitudes, en sus ganas, en su anhelo, en lo que ve como virtudes. Martín crece con mamá en su casa y con hermanas de Acarigua.